Bienvenidos a Luz entre las sombras, donde exploramos relatos, reflexiones e historias bíblicas. Hoy nos sumergimos en el profundo y significativo versículo de Romanos 5:12. Este versículo, escrito por el apóstol Pablo, es crucial en la teología cristiana y nos ofrece una reflexión sobre la naturaleza del pecado, la muerte y la salvación. Acompáñenme en este viaje para entender su contexto, significado y relevancia para nuestras vidas hoy. Para comprender plenamente Romanos 5:12, debemos situarlo en su contexto histórico y cultural. Pablo escribió la epístola a los romanos alrededor del año 57 después de Cristo, dirigiéndose a la comunidad cristiana en Roma, una ciudad multicultural y el centro del Imperio Romano. Los primeros cristianos en Roma enfrentaban desafíos significativos, incluyendo persecución y la necesidad de reconciliar su fe con una sociedad predominantemente pagana. En este contexto, Pablo se propone explicar la esencia del Evangelio a una audiencia que incluía tanto judíos como gentiles. Su objetivo era establecer una base teológica sólida que uniera a estos dos grupos en una comprensión común de la fe cristiana. Romanos 5:12 es una parte integral de esta explicación, abordando el origen del pecado y su impacto universal. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo inicia con "por tanto", lo que indica que está conectado a los argumentos anteriores de Pablo. En los versículos anteriores, Pablo ha estado discutiendo la justificación por la fe y la paz con Dios a través de Jesucristo. El versículo menciona "por un hombre", refiriéndose a Adán. En Génesis 3 se relata cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, introduciendo así el pecado en el mundo. Este acto de desobediencia no solo afectó a ellos personalmente, sino que tuvo consecuencias universales. El pecado de Adán resultó en la separación de Dios y la introducción de la muerte en la experiencia humana. Pablo hace una conexión directa entre el pecado y la muerte. La muerte física es una consecuencia directa del pecado, pero también lo es la muerte espiritual, que implica la separación eterna de Dios. Este concepto de muerte no se limita a la cesación de la vida física, sino que incluye un estado de alienación de Dios, que es la fuente de toda vida. La frase "así la muerte pasó a todos los hombres" subraya la universalidad del impacto del pecado de Adán. No es solo un problema individual, sino una condición que afecta a toda la humanidad. Todos nacemos en un estado de pecado, heredando la naturaleza pecaminosa de Adán. Esta idea de pecado original es central en la teología cristiana y explica por qué todos necesitamos la redención. Pablo también menciona "por cuanto todos pecaron". Esto sugiere que, aunque el pecado original comenzó con Adán, cada individuo también es culpable de sus propios pecados. El pecado no es solo una herencia pasiva, sino una realidad activa en la vida de cada persona. Cada uno de nosotros elige pecar y, por lo tanto, refuerza el estado de separación de Dios. Este reconocimiento de pecado personal y colectivo es crucial para entender la necesidad de la salvación. No podemos simplemente culpar a Adán por nuestra condición. Debemos reconocer nuestra propia responsabilidad en perpetuar el pecado. Esta comprensión prepara el camino para aceptar la gracia de Dios a través de Jesucristo. En los versículos que siguen a Romanos 5:12, Pablo hace una comparación entre Adán y Cristo. Adán es visto como una figura representativa de toda la humanidad en su caída, mientras que Cristo es el representante de la humanidad en su redención. Donde Adán trajo pecado y muerte, Cristo trae justicia y vida. Pablo explica que, así como el pecado de un solo hombre llevó a la condenación para todos, el acto de justicia de un solo hombre, Jesucristo, lleva a la justificación y vida para todos los que creen en Él. Esta comparación
resalta la magnitud del sacrificio de Cristo y su capacidad para revertir los efectos del pecado de Adán. Uno de los temas recurrentes en la carta a los romanos es la gracia abundante de Dios. A pesar del pecado y la muerte introducidos por Adán, la gracia de Dios a través de Jesucristo es aún más poderosa. Pablo enfatiza que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. Esta sobreabundancia de gracia no solo cubre nuestros pecados, sino que también transforma nuestras vidas. A través de la fe en Cristo, somos justificados y reconciliados con Dios, recibiendo una nueva vida en el Espíritu. Esta nueva vida nos capacita para vivir de manera que honra a Dios, superando la esclavitud del pecado. El Evangelio de Jesucristo no solo ofrece perdón de pecados, sino que también transforma nuestras vidas. Al recibir a Cristo, experimentamos una renovación interior que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo, con una nueva identidad y propósito. Pablo escribe en Romanos 12, 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación comienza con la justificación, pero continúa a través de un proceso de santificación, donde el Espíritu Santo obra en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. La obra redentora de Cristo no solo tiene implicaciones para nuestra vida presente, sino también para nuestro futuro eterno. Pablo enseña que, así como la muerte entró por un hombre, la resurrección de los muertos también vino por un hombre, Jesucristo. 1 Corintios 15, 21-22. En Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna y la resurrección. Esta esperanza no es una mera expectativa, sino una certeza basada en la promesa de Dios. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección y vida eterna con Él. Esta esperanza nos da fuerza y propósito en medio de las dificultades y sufrimientos de la vida presente. Comprender la profundidad del mensaje de Romanos 5, 12 y su contexto nos lleva a una responsabilidad inevitable: compartir el Evangelio con otros. Pablo mismo se veía como un deudor a todos, tanto a judíos como a gentiles, en su misión de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. El Evangelio es un mensaje de esperanza y salvación para todos. A través de nuestra vida y testimonio, estamos llamados a ser luz en medio de un mundo que todavía está bajo los efectos del pecado y la muerte. Nuestra misión es vivir y proclamar la gracia transformadora de Dios, llevando a otros a la fe en Cristo. Al profundizar en Romanos 5, 12, entendemos que la obra redentora de Cristo es el corazón del Evangelio. La entrada del pecado a través de Adán creó una separación entre Dios y la humanidad, una separación que solo podía ser reparada por un acto divino de gracia. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se encarnó y vivió una vida sin pecado, ofreciendo su vida como sacrificio en la cruz para expiar los pecados de la humanidad. Este sacrificio es un acto de amor inigualable que demuestra la profundidad de la gracia de Dios. En Juan 3, 16, leemos: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo encapsula el corazón del Evangelio y la esperanza que tenemos en Cristo. En su carta a los Romanos, Pablo contrasta a Adán con Cristo. Adán es visto como la cabeza de la antigua creación, mientras que Cristo es la cabeza de la nueva creación. Donde Adán falló y trajo el pecado y la muerte, Cristo triunfó y trajo justicia y vida. En 1 Corintios 15, 22, Pablo dice: Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta comparación no solo destaca la obra redentora de Cristo, sino que también nos llama a vivir en la realidad de la nueva creación. En Cristo somos hechos nuevas criaturas, con una nueva identidad y un nuevo propósito.
como se menciona en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida en Cristo no es posible sin el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y nos guía en toda verdad. En Romanos 8, Pablo explica cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, ayudándonos a vivir en santidad y a vencer el poder del pecado. El Espíritu Santo también es quien nos da la certeza de nuestra salvación y nos asegura de nuestra adopción como hijos de Dios. En Romanos 8, 15-16, Pablo escribe: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vivir en el Espíritu es esencial para la vida cristiana. El Espíritu Santo nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, nos guía en toda verdad y nos consuela en nuestras dificultades. En Romanos 8:14, Pablo escribe: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». El Espíritu Santo también produce en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22-23. Estos frutos son evidencias de una vida transformada. Hasta aquí llegamos con este relato de hoy, donde exploramos en el texto de Romanos el origen del pecado y su implicación en nuestra vida como seres humanos y la importancia de la redención que Cristo nos regaló con su sacrificio. No olvides darle like, comentar, compartir este video y suscribirte para que no te pierdas de estas historias que nos acercan a conocer más sobre la importancia de llenarnos de las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga. Un saludo les envía Luz entre las sombras. Hasta un próximo video.